Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Sintonía Mercantil. El día de hoy vamos a poder hablar de un tema no solamente relevante para la economía, sino también sobre todo relevante para el mundo jurídico. Vamos a hablar del tema de financiamientos y fusiones y adquisiciones en proyectos de infraestructura y energías. Para poder conversar sobre este tema tan importante, tenemos el privilegio de poder contar con Fernando Molina, socio principal del estudio Rodrigo Elías y Medrano Abogados. Fernando es abogado con una sólida trayectoria en operaciones, fusiones y adquisiciones y finanzas corporativas. Ha asesorado operaciones multimillonarias y teniendo a clientes importantes como bancos, globales, organismos multilaterales y empresas. Sin duda, un invitado de lujo para poder entrar a más profundidad sobre este tema. Cuéntanos, Fernando, un gusto de poder tenerte aquí. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola Paola, un gusto de conversar contigo y con el equipo de Sintonía Mercantil y a disposición de las preguntas que tengan. Ok, muchas gracias. Bueno, para poder empezar, tenemos la primera pregunta. Fernando, cuéntanos cómo tú describirías el día de hoy el panorama del financiamiento, el tema de las de fusiones y adquisiciones, pero en este tema tan importante como es la infraestructura y la energía, no solamente en América Latina, sino en el país también. Sí, hemos, creo, retomado una senda de crecimiento en lo que son operaciones de fusiones y adquisiciones y financiamientos de proyectos de energía e infraestructura, ¿no? Hubo varios años en los que, a raíz del caso Lavajato, y ahí la pandemia y algunos problemas políticos, que la actividad bajó considerablemente, pero hoy en día, a raíz, digamos, diría de dos cosas, de un mayor ímpetu del gobierno en lo que es la licitación de proyectos de infraestructura, y por otro lado, un mayor desarrollo normativo a nivel de los proyectos renovables. Me parece que tenemos un cauto optimismo de que las cosas van a continuar moviéndose en una buena dirección. Muchas gracias, Fernando. Mencionaste algo referente a la normativa, entonces, ¿qué tan determinante consideras que es el marco regulatorio en la estructuración de esos proyectos? O sea, ¿cómo has enfrentado estos casos, quizás en la regulación o en su ausencia? ¿Y cómo esto ha impactado decisivamente en el fracaso o si no también en una experiencia óptima en esos proyectos? Sí, es una pregunta importante. El marco normativo fundamental, porque son proyectos de largo plazo, diría que es el régimen económico de la Constitución. Ese régimen económico es un régimen económico que promueve y protege la inversión privada, tanto peruana como extranjera. Y eso ha sido un instrumento legal que además se ha desarrollado adecuadamente legislativamente para que inversionistas se sientan cómodos de hacer inversiones de largo plazo, ¿no? Porque las inversiones en este tipo de proyectos son inversiones de horizontes de no menos de 15, 20 años. Por otro lado, a nivel del sector energía, lo que ha habido es un cambio normativo que favorece el desarrollo de la energía renovable a principios de este año, que lo que permite sobre todo es que las generadoras solares o eólicas puedan contratar directamente la energía con sus clientes, ¿no? Antes eso no era posible y eso ha sido muy beneficioso para el sector. Por otro lado, en la parte de infraestructura, quizás más que el marco normativo, lo que es fundamental es el contrato de concesión que Proinversión presenta a los inversionistas, y es el que finalmente se celebra, ¿no? Y es que constituye el marco contractual, pero también podemos decir normativo del proyecto. Un mal contrato puede hacer o que no hayan postores o que finalmente el postor que presente una propuesta y sea aceptada no pueda desarrollar el proyecto porque no es bancable, ¿no? Entonces diría que esos dos factores, además del régimen legal fundamental y constitucional, han sido bien importantes en estos proyectos. Ok, muchas gracias. Y a ver, respecto a eso que me mencionas sobre la constitución económica, que me parece súper interesante, ¿cuáles son los principales riesgos legales y financieros que identificas en este tipo de proyectos? ¿Y cómo se suelen mitigar contractualmente en las operaciones de M&As o financiamiento? Los principales riesgos legales, yo diría que vienen por el lado de la
lo que se le llama la permisología, ¿no? Es la posibilidad de que la compañía del proyecto pueda obtener las licencias necesarias para poder desarrollar el proyecto, ¿no? La demora en la obtención de los permisos ambientales, la obtención de las concesiones eléctricas, por ejemplo, pueden ser un gran reto para la compañía del proyecto, tanto para empezar a construir como luego para empezar a operar, ¿no? A eso le añadiría el proceso de adquisición de tierras, ¿no? Porque estos proyectos requieren de grandes extensiones de terreno para poder desarrollarse. Y ahí tenemos un proceso que es, por un lado, de negociación con los titulares, pero también de reconocimiento por parte del Estado de la posibilidad, digamos, de que la empresa que desarrolla el proyecto pueda adquirir estos terrenos, ¿no? Y ese proceso suele generar varios retos. Yo diría que tanto a nivel de obtención de permisos como a nivel de la obtención de derechos sobre las tierras, es donde la mayor cantidad de retos, por lo menos a nivel legal, se presenta. Respecto a la parte financiera, por un lado, yo diría que el precio de la energía ahora quizás no es tan atractivo para algunos inversionistas y eso ha hecho que algunos inversionistas todavía no se animen a entrar al Perú, pero es un precio que está cambiando y debería continuar mejorando conforme crezca o esperemos siga creciendo la economía peruana. Y respecto de lo que son los proyectos de infraestructura, el gran reto ha sido la tendencia del gobierno a comenzar a licitar proyectos que se retribuyen en soles, ya no en dólares, con lo cual crea un mayor riesgo a nivel de tipo de cambio, sobre todo para inversionistas extranjeros. Y por otro lado, esta tendencia también del gobierno de que se retribuya la inversión a nivel de lo que se denominan pagos por disponibilidad, ¿no? En la que el Estado paga no por la inversión realizada, sino por la inversión realizada concluida y además en capacidad de prestar el servicio, ¿no? En los primeros proyectos, cuando recién empezó la licitación de proyectos de infraestructura, el Estado retribuía los avances de inversión o los hitos de inversión. Hoy en día la tendencia o lo que está buscando el Estado es a retribuir el proyecto una vez completado y ya en la posibilidad de operar, ¿no? Eso es importante para el Estado naturalmente, pero por otro lado genera una serie de retos para el inversionista porque el riesgo naturalmente es mayor. Algo que me llamó la atención en lo que acaba de mencionar es sobre la adquisición de tierras. ¿Usted cree que nos podría brindar un caso que se pueda relacionar con lo que usted acaba de mencionar? Un caso bien importante es el de línea 2, la línea 2 del Metro de Lima. La línea 2 del Metro de Lima tenía una serie de plazos para desarrollar el proyecto, eh, pero estos plazos coincidían con una obligación del Estado de expropiar los terrenos que eran necesarios para que se instale el proyecto. Lo que ocurrió es que las demoras del Estado en las expropiaciones generó muchas demoras a su vez en el proyecto y también muchos sobrecostos para la compañía del proyecto, ¿no? Porque tenían que tener al equipo constructivo, tenían que traer los trenes y el Estado no podía avanzar al mismo nivel porque no era eficiente en el proceso de adquisición y eventualmente expropiación de terrenos, ¿no? Ese ha sido un gran reto, un gran problema en ese proyecto que, como ustedes saben, ha ido demorando, ¿no? Y los plazos originales claramente no se han cumplido y que ha generado también sobrecostos para el concesionario que finalmente han sido trasladados al Estado, ¿no? Porque era una obligación del Estado el cumplir con las metas de expropiación, ¿no? Este problema de Metro Lima en línea 2 ha tratado, o esta lección ha tratado de ser aprendida en el proyecto ahora quizás más grande de infraestructura de los últimos años, que es el del anillo vial periférico. Ahí hay un cambio en la estructura de expropiación y en la estructura de construcción, ¿no? Hay una clara diferencia. Primero se empieza con la expropiación y luego, después de que se cumpla la ruta crítica, empieza la construcción. Y por otro lado, el privado tiene un rol más protagónico que antes en el proceso de adquisición de terrenos, ¿no? El Estado considera que
ese rol más protagónico del privado va a contribuir a que el proceso de expropiación sea más eficiente. Ok, perfecto, qué interesante poder escucharlo. Ahora entrando también a un tema respecto al tema de fusiones y adquisiciones, ¿qué particularidades tiene adquirir o vender un proyecto en el sector energético y cómo lo puede diferenciar de otros sectores, ¿no? ¿Qué nuevas dinámicas quizás también se están observando dentro de este mercado? Un tema interesante para nosotros abogados es que, a diferencia de otros proyectos, no de todos, pero de muchos otros, son lo que es fundamental en los proyectos de energía y de infraestructura es el análisis contractual, ¿no? Y me explico un poco. En el caso de un proyecto eléctrico, lo que se llama el PPA, el Power Purchase Agreement, el contrato de compraventa de potencia y energía que celebra la empresa generadora con el off-taker, ese contrato es absolutamente fundamental para la viabilidad del proyecto. Entonces, para hacer un análisis de estos proyectos, es necesario que tengamos un conocimiento contractual muy importante, ¿no? Y la posibilidad de entender cómo se están asignando los riesgos y cuáles son los potenciales problemas que se pueden generar de ese contrato. En el caso de infraestructura, tenemos una situación similar. El contrato de concesión es el contrato que el Estado adjudica al inversionista, es el corazón del proyecto. Entonces, los términos de la retribución, las causales de terminación, cómo el Estado paga en caso de una terminación, sea por culpa del concesionario o del concedente, el análisis de ese contrato y la determinación de si es que es un contrato sostenible o no, es absolutamente fundamental. Hay otros proyectos, por ejemplo, de retail o de otro tipo de sectores en los que hay otros factores que son absolutamente importantes, ¿no? Yo diría que algo que es muy interesante para mí y probablemente para algunos más de ustedes es lo relevante que es el análisis contractual, ¿no? Teniendo en cuenta lo que nos ha mencionado, quizás también para poder darle un enfoque a eso, quería hacerle una pregunta. ¿Qué tan presente está el día de hoy este enfoque nuevo que ha aparecido, el ESG, que está más presente en la Unión Europea, en el diseño de financiamientos y en procesos de M&As? O sea, estamos viendo quizás un compromiso real. ¿Cómo está funcionando este enfoque dentro del país? Es una buena pregunta porque sí creo que empezó un poco tarde en el Perú. Había empezado antes en la Unión Europea y en Estados Unidos. Y en el Perú comenzó a ser, yo diría, primero un check the box, digamos, simplemente una formalidad. Y en el proceso de empezar a asumir como el ESG como una característica importante en los proyectos, vino la elección de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Y esa elección ha tenido un impacto adverso en las iniciativas ESG, así como en las iniciativas de inclusión. Entonces, yo diría que ahorita en el Perú hay un desarrollo del ESG, pero ya no hay quizás la presión internacional para tener en cuenta esta característica. Lo que sí es importante en el Perú es que por razones más de mercado quizás que por una convicción de la importancia de los aspectos ESG, en el Perú se está comenzando una revolución, se puede decir, de la energía renovable. Entonces, en el Perú hoy en día se está convirtiendo cada vez más en un líder de la energía renovable y eso cumple precisamente con los propósitos ESG. ¿Cómo se podría dentro de las operaciones que usted puede ir viendo, ¿no? En los temas y bueno, en los casos que a ustedes les tocan, este enfoque de ESG, o sea, ¿cómo usted lo podría implementar o ya lo ha implementado? ¿En qué casos o qué recomendaciones les tiene para estas nuevas empresas? Y usted me comenta que esto es algo que recién se está iniciando en el país, ¿no? Sin duda, digamos, el desarrollo del mercado energético en el Perú no vinculado a gas, que es lo que ocurría hace unos años, sino enfocado a energía limpia. No digo que el gas necesariamente sea energía no limpia, pero vinculado con energía solar, eólica y de pequeñas hidros,
ha motivado que muchos inversionistas y bancos que han asumido como suyo el ideal ESG comiencen a invertir, ¿no? Y favorezcan ese tipo de proyectos. Entonces, sí diría que en el Perú eso está teniendo un impacto muy positivo. Cuando una empresa entra en un proceso de fusión y adquisición o también busca financiar un proyecto en infraestructura o energía, ¿cuáles son los errores más comunes? Bueno, hay varios. Uno que es fundamental es el cómo se diseña un proyecto, ¿no? Y el tema de plazos vinculados con ese diseño, ¿no? Y me explico un poco. Cuando se diseña un proyecto es importante tener todos los factores vinculados con ese diseño debidamente coordinados. Entonces, uno de los errores que se generan es que se empieza, por ejemplo, con la concesión, digamos, del proyecto. Se empieza con claro, una adjudicación del proyecto con el Estado, pero paralelamente no se preocupa el inversionista en el contrato de construcción que va a permitir el desarrollo y operación de esa concesión. Entonces, se adjudica la concesión y de ahí se da cuenta que ningún contratista está dispuesto a ofrecer los términos y condiciones que se ofrecen en ese contrato de concesión. Entonces, uno de los principales errores es la falta de alineamiento entre los distintos factores que contribuyen al éxito de un proyecto. Tener una visión, como les decía, orgánica de estos proyectos es fundamental porque muchas veces alguna de las piezas no encaja y basta que una pieza no encaje para que el proyecto deje de ser financiable o deje de ser atractivo para un comprador. Finalmente, no podemos irnos sin el tradicional consejo. Fernando, ¿qué consejo le darías a un estudiante o abogado joven que quiera dedicarse en temas de fusión y adquisiciones o financiamiento de proyectos que estamos viendo durante este tema? La pregunta que normalmente, o la respuesta que normalmente se haría a esta pregunta es que trabajen en temas de ese sector, ¿no? Que vean fusiones de adquisiciones y vean financiamiento de proyectos. Eso sin duda. Pero yo me enfocaría en algo que a veces no desarrollamos lo suficiente cuando hablamos de la práctica mercantil, ¿no? Y es que la teoría es muy importante. La práctica lo es, pero a veces cuando nos enfocamos tanto en la práctica, nos olvidamos que los conceptos jurídicos son absolutamente fundamentales. Entonces, tener una buena base contractual, digamos, una buena base de derecho civil, una buena base de derecho societario, a nivel incluso del due diligence, una buena base de temas ambientales para los que van a ver la parte ambiental de desarrollo de proyectos, incluso una buena base tributaria, más allá que de repente no sean tributaristas, es absolutamente fundamental. Entonces, el conocimiento de el dominio de lo que son la naturaleza jurídica de los temas que están involucrados, es absolutamente fundamental. Entonces, lo primero que les diría es no descuiden el estudio y naturalmente también es importante desarrollar esos conocimientos en la cancha, ¿no? Y ahí la experiencia es fundamental. Entonces, la sugerencia ahí es comenzar a trabajar en estos temas, pero también vinculada, una última recomendación que haría sobre este tema es que eh, la fusión y adquisición o el financiamiento de este tipo de proyectos requiere una visión más o menos panorámica del derecho, ¿no? Porque si bien la compra o el financiamiento va a requerir de varios equipos que hagan la revisión legal de los aspectos medioambientales, de tierras, de permisos sectoriales, etcétera, el hecho es que el que lidera esa práctica, el que esté, digamos, negociando los contratos o liderando el due diligence, tiene que poder traducir todos estos descubrimientos, digamos, estos findings que se hacen en el due diligence y trasladarlos al cliente, ¿no? Y él además tiene que asumir la importancia de estos, su importancia o su no importancia en la recomendación de la compra o del financiamiento y en el manejo de los riesgos que se identifican, ¿no? Cómo reflejar esos riesgos en el contrato de financiamiento o en el contrato de fusiones y adquisiciones, ¿no? A mí me gusta mucho las operaciones en este sector porque, como les digo,
se involucran muchas áreas del derecho, de las cuales no se tienen que dominar en detalle todas ellas, pero sí tener un conocimiento lo suficientemente profundo como para poderle dar al cliente una asesoría completa. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo y tu disponibilidad. De verdad nos ha encantado y este tema sobre todo ha sido realmente valioso para poder comprender y tener una mirada sobre todo experta en el tema y qué un privilegio poder escucharte a ti también. Y bueno, para quienes nos están escuchando, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Este ha sido el episodio, así que no se lo pierdan. No se lo pierdan, espero escucharlos y que disfruten de la entrevista como yo lo he hecho. Gracias.